gloria a Dios. Aleluya, alabado sea el Señor. Dios los bendiga, amados. Es lunes, 7 de la noche y es la hora de la mesa redonda. Conmigo mi compañera Rodi López Vázquez. Salude a los hermanos. Amén, amén. Como siempre, ¿verdad? Una bendición, y hay una expresión muy común en México que dicen a pie de cañón. Amén. Recuerden, amados, esto es en vivo y a todo color. Traemos en esta plataforma comentarios, enseñanzas de la palabra del Señor. Amén. Y vamos a través de la Biblia, no en ese orden como se encuentra, pero siempre traemos un tema diferente o en referencia a lo que estamos viviendo en nuestros días. Y en esta noche quiero tomar un poquito de ese tiempo que tenemos y dar saludos, ya que hace un tiempo pues no saludamos a ciertos hermanos y no queremos que nadie pues se sienta como que lo hemos olvidado o lo hemos, ¿verdad?, dejado atrás. Quiero saludar, ¿verdad? Primeramente quiero saludar la familia, nuestra familia en México, en Tapachula, Chiapas, nuestra familia, mi suegra, Flor de María, amén, Dios le bendiga, mi cuñada Kenia, allá en Medio Monte, donde ellos trabajan también y ministran la palabra del Señor, y en la comunidad, ya en Las Trozas, en Tapachula, a la familia, mi cuñada Ivette López y su compañero Eduardo y la familia, amén, y nuestro hermano también, mi cuñado Jorge Vázquez y su compañera Liz. También quiero saludar aquí en Florida, en Tampa, a mi cuñado Gerson y su compañera, su amada familia Elia y Sandrita. Bien, sigo con los saludos. Nuestra hermana Keren en México, me estoy quedando en México, en Hidalgo, y su familia. Dios les bendiga, amados. Un privilegio conocerles y tenerles en nuestros corazones. También un saludo a la congregación del pastor Ginés. Amén. Dios les bendiga. María Cruz, Estel López, la familia López en Ohio, en el estado de Ohio, Estados Unidos. Quiero saludar en Miami, Luz Mendoza, su familia. Dios les bendiga. Amén. Bendecidos sean. Mi hermano de muchos años y amigo Juan Marcos Velázquez, evangelista Juan Marcos Velázquez, aquí en la ciudad de Tampa. Mi hermano también de años, José Cintrón. Dios les bendiga a su familia, a cada uno. Así que para adelante y para el cielo, la congregación Puerta del Cielo, Pastor Daniel Lugo y cada hermano de esa congregación, Dios les bendiga. Allá en Setner, en la avenida Peach. También quiero saludar a Luis Pavón y Mili Santiago, pastores del ministerio Manahaín en Tampa, Florida. Dios los bendiga a cada uno de los hermanos en la congregación. Pastor Edwin Rodríguez, aquí en Tampa, Florida, en el 1805 del norte de la avenida Albany. Eso es aquí en Tampa, Florida. Sí, esa congregación Camino de Santidad. La hermana Dora y su compañero, el esposo de la hermana Dora, Arturo, Dios les bendiga, nos alegra mucho. Para adelante y para el cielo. El Margaret Fuentes, Carlitos Molina y su sobrina Mili. Amén. Aide Hoyos, hermano Alaba, la familia Cedeño y el evangelista Eury y su familia, allá con el pastor de la congregación Nuevo Pacto, Freddy Molina y Sandra Santana, y cada uno de los hermanos allá en el 1212 del Skipper Road. Ya estamos terminando. Evangelista Edgardo Vélez y su compañera Marisol Rodríguez. Dios les bendiga. El pastor Carlos Rodríguez, un saludo. Por primera vez podemos reconocerlo a través de esta plataforma en el San Salvador. Amén. En nuestra hermosa tierra de San Salvador, en Centroamérica. Así que, hermanos de la comunidad, googleen por ahí también y busquen en la página estos ministerios para que puedan mantenerse también en comunicación y oración con cada uno de los hermanos. Ya estoy terminando. La iglesia Pesca Milagrosa, amén, en Puerto Rico, y a cada uno de los hermanos en la comunidad Puente, allá en Barrio Puente, su pastor y presidente del ministerio,
Juan Ernesto Ramos y María de Lourdes Soler. Dios los bendiga, amados. Es un privilegio tenerlos en esta noche. Amén. Comparte esta plataforma y hoy estaremos hablando de uno de los jueces controversiales en el tiempo de los jueces, Sansón. Así que en esta noche esperamos que y sabemos que de parte del Señor este mensaje les será de grande bendición a cada uno de ustedes. Comparte la plataforma y entrego la parte a mi compañera Rod. Amén, Dios me la bendiga. Como bien decía mi esposo, ¿verdad? Vamos a hablar esta noche de la vida de Sansón, uno de los jueces de Israel, ¿verdad? Sabemos que Israel tuvo reyes, tuvo profetas, pero hubo un tiempo, ¿verdad?, en su historia que fue gobernado por jueces. La historia de Israel nos deja saber, ¿verdad?, de que los jueces dice que momentáneamente, ¿verdad?, venía el Espíritu de Dios sobre de ellos y los tomaba y los usaba, ¿verdad?, para poder libertar al pueblo de Israel de los filisteos, que eran los que siempre los mantenían oprimidos, ¿verdad?, en ese tiempo, en el que la palabra del Señor nos deja saber, ¿verdad?, que les quitaban las cosechas, dice, cuando el pueblo sembraba y ya era el tiempo de la siega, venían ellos y se llevaban todo lo que podían. Y como consecuencia de todo ello, pues venía mucha hambruna al pueblo, ¿verdad? Venía mucha escasez, venía mucha necesidad al pueblo y siempre estaban en esa opresión. Y la Biblia nos deja saber, ¿verdad?, que ellos, como una manera de refugio, tal vez el temor, ¿verdad?, que se apoderaba de ellos, la Biblia nos narra que ellos se escondían, dice, en las cuevas, se escondían, pues para no solamente proteger su vida, sino también para resguardar algo de la cosecha, ¿verdad? Y ir sobrepasando la cuestión del hambre. Pero dentro de todos esos jueces, ¿verdad?, hubo uno, fíjese, y algo muy especial en la vida de Sansón, ¿verdad?, es de que, si la mente no me traiciona, fue el único juez que fue llamado desde su nacimiento, ¿verdad? Encontramos eso en la palabra, que dice que su mamá era estéril, que no podían tener bebé, pero vemos que Dios, cuando quiere llevar a cabo un propósito, para Dios no hay límites, ¿verdad? No importan las circunstancias, no importa cómo se desarrollen, pero para Dios no hay límite. Dios va a llevar a cabo el propósito que tenga para una nación, para una vida, ¿verdad? El Señor va a llevar a cabo eso. Humanamente a veces nosotros nos limitamos creyendo que no va a pasar o no va a suceder, porque ahora sí que lo vemos de una manera natural las cosas, pero la realidad es que la palabra nos deja saber, ¿verdad?, que el Señor, cuando se propone algo, Dios siempre lleva a cabo lo que Él nos haya prometido, lo que Él haya dicho sobre alguna vida o sobre alguna nación, sobre algún país. Dios siempre va a encontrar el medio para poderlo llevar a cabo. Y vemos que en la vida de Sansón dice la palabra, ¿verdad?, que fue escogido desde su nacimiento, ¿verdad? Él nació con ese propósito de libertar al pueblo de Israel. Lamentablemente, ¿verdad?, a través de la historia de la vida de Sansón, que lo encontramos en Jueces, ¿verdad?, desde su capítulo 13 al 16, encontramos todo el desarrollo de su vida, del propósito, cómo lo llevó él a cabo, y lamentablemente también la manera de cómo él muere, ¿verdad? Y si bien es cierto que en todos los seres humanos siempre hay virtudes, pero también hay defectos, ¿saben? También hay decisiones que a veces las pagamos muy caras. A veces quisiéramos, ¿verdad? Si supiéramos en realidad, si pudiéramos ver a una manera futura, ¿verdad?, de que las consecuencias, qué tan graves van a ser de nuestras decisiones, yo creo que a veces nos detuviéramos, pero lamentablemente no es así, ¿verdad? A veces tenemos que vivir las consecuencias de nuestras decisiones. Y vemos en la vida de Sansón, ¿verdad?, que si bien es cierto, dice la palabra, que fue escogido desde el vientre de su mamá, le fueron dadas instrucciones a su mamá sobre su nacimiento, sobre su vida de él. Pero como todo niño, ¿verdad?, cuando usted como padre, como madre,
Depende de usted su educación, depende de usted, ¿verdad? El que lo vaya formando, pero eso es mientras es su etapa de niño. Va a llegar un momento en que él llega a ser un adolescente, un joven, y empezar a tomar sus propias decisiones y a veces también hasta equivocarse, ¿sabe? Y eso es lo que vemos, y eso es lo que vemos en la vida de Sansón, ¿verdad? Que llegó un momento en su vida cuando él tomó decisiones y entonces sucedió lamentablemente que pues lo llevó a tener consecuencias graves. Vemos que tuvo una fortaleza bastante enorme, ¿verdad? O una característica muy especial de parte de Dios, y era la fuerza que había en él, pero era porque Dios lo había depositado, ¿sabes? Esa fuerza en su vida, y que era la manera de cómo él, ¿verdad? Iba a libertar al pueblo, ¿verdad? Era la manera como el medio, ¿verdad? Que él iba a usar en su vida para alcanzar el propósito, que era libertar a Israel de los filisteos. Desafortunadamente vemos una característica, ¿verdad? En la vida de Sansón, y es que tuvo como esa parte débil hacia las mujeres, lo cual fue de gran ruina para su vida, ¿verdad? Vamos a ir viendo a través del programa en la historia de su vida cómo esta decisión, ¿verdad? Lo llevó, no solo una vez, ¿sabe? A veces decimos expresiones como que es necesario que a través de nuestros errores nosotros aprendamos, ¿verdad? El ser humano, si ya experimentamos algo y vimos que no nos funcionó, ¿verdad? Pues creo que deberíamos de prestar un poquito más de atención. Pero vemos en la vida de Sansón, ¿verdad? La palabra del Señor dice que él creció y se enamoró, dice, de una mujer filistea, ¿verdad? Del pueblo que tenía oprimido a Israel. Ahí puso sus ojos él. La palabra del Señor dice que él le gustó la muchacha, y también a la muchacha, ¿verdad? Dice la palabra que le gustó Sansón. Aunque sus padres, ¿verdad? Le dijeron, pero Sansón, que no hay mujer aquí entre tus hermanos, entre el pueblo, que tienes que poner la mirada allá. Pero usted sabe que a veces cuando el corazón se enamora es difícil sacarlo de ahí. Y eso lo vemos mucho, ¿verdad? En la vida de nuestros jóvenes y también en nuestra vida cuando fue su momento, ¿verdad? A veces, aunque nuestros padres nos digan, mira, esa persona no te conviene, porque a veces los padres, ¿verdad? Por la experiencia que ya tienen de la vida, perciben cosas o ven cosas que a lo mejor nosotros en su momento no lo mirábamos, y se nos deja saber. Sin embargo, a veces nosotros, ¿verdad? Tomamos la decisión de seguir en esa relación, y desafortunadamente, ¿verdad? Cuando no es una persona con buenos atributos, es una decisión para ruina, lo que fue en la vida de Sansón. La unión, ¿verdad? Con la primera mujer, la Biblia no da su nombre, pero en el capítulo 14 encontramos, ¿verdad? Que dice una mujer de Timnat. La palabra del Señor deja saber, ¿verdad? Que él unió su vida a esta primera mujer antes que Dalila. Generalmente nosotros como que traemos más a la memoria Dalila, pero vemos, sabe, que un patrón de comportamiento en la vida de Sansón, en cuanto a que como que tenía un corazón débil, ¿sabe? A veces revelaba secretos que no debería de revelar, y algo que siempre estas mujeres cuestionaban, no solo ella, ¿sabe? El pueblo, ¿verdad? Filisteos, era cuál era el secreto, ¿verdad? De esa fuerza que él tenía tan única, tan especial, que lo hacía. Pero se allegaron, ¿verdad? A través de estas personas para poder conocer cuál era el secreto. Y sabe que es interesante que, aunque la Biblia deja saber, ¿verdad? Que estas mujeres, entre comillas, lo amaban, dice la Biblia, ¿verdad? Sin embargo, vemos cómo ese amor no valió de mucho, ¿sabe? Porque aunque ellas sabían que revelar el secreto era pues para daño del propio Sansón, sin embargo ellas lo hicieron, ¿verdad? Sin embargo ellas se
se dispusieron a averiguar cuál era la situación y revelar el secreto que posteriormente le hizo mucho daño. Amén, amén, gloria a Dios. Me gustaría pues poder traer un marco histórico también. Siempre me gusta hacer eso para que también, ¿verdad?, podamos conocer de la época del tiempo, ¿verdad?, en que estos eventos estaban sucediendo. Amén. Me gustaría también pues dejar cierta claridad porque es importante, ¿verdad? Yo sé que algunos hermanos podrán pensar y dicen, no, pero Samuel también fue desde el vientre de su madre, pero recordemos que hubo una diferencia, ¿verdad? Que fue que la madre de Samuel, ¿verdad?, que era estéril, ella se comprometió, hizo pacto con el Señor de que si Dios le daba el privilegio de ser madre, ella entregaría ese hijo al Señor. Así que lo que mi compañera explicó sobre Sansón ser el único juez que fue llamado, ¿verdad?, desde el vientre de su madre a este voto nazareo tan hermoso, fue Sansón. Sansón nació, o mejor dicho, juzgó a Israel, se cree que desde el año 1177 al año 1156. La Biblia claramente nos deja saber que juzgó a Israel por 20 años, ¿verdad? Y ese voto nazareo era algo que especial en él, lo que Dios hizo con este hombre, ¿verdad? Desde el vientre de su madre, que también era estéril, su padre Manoah, ¿verdad? Lo que ellos experimentaron confirmando, ¿verdad?, que este llamamiento, que esto que iba a acontecer en sus vidas, de que iban a ser padres, era de Dios, y de que su hijo había sido llamado también para el servicio de Dios. Así que al principio es una historia hermosa, pero lamentablemente toma cierto giro en un momento en la vida de este juez Sansón, como explicara mi compañera, en la cual puso su vista donde no debía, ¿verdad? Y no estamos diciendo de que no tengamos amistades, de que no debemos confraternizar en cierta forma, ¿verdad?, con el pecador o con las personas que no viven para el Señor, pero tenemos que tener siempre algo en nuestro corazón, y es de que cuando somos llamados a servir al Señor, estamos ahora separados totalmente de lo que es las tinieblas, el estilo del mundo, el comportamiento del mundo y de cómo el mundo lleva a cabo sus actividades. Hay algo específico, hay un llamado que nos separa totalmente del mundo, porque ahora somos del Señor, ¿verdad? Y cuando hablamos esto, sé que nuestros días, ¿verdad?, es como que toca mucho y se puede ver cómo en nuestros días ha aumentado, ¿verdad?, ciertas actividades, ¿verdad? Y esto no es crítica, esto es algo que se está viviendo. Vemos como la música moderna ha entrado dentro de las congregaciones, el reggaetón y otros estilos de música, con el propósito, bueno, de que queremos ganar la juventud, queremos ganar la nueva generación, ¿verdad? Vemos también como en congregaciones grandísimas traen hasta actores de Hollywood, artistas de Hollywood para hablarle al pueblo que es del Señor. Y sabemos que en Hollywood, si usted es una persona que conoce a un cantante o artista que está confraternizando en Hollywood, mire, Hollywood, sabemos que Hollywood es totalmente tinieblas. Hollywood no tiene nada a favor del reino de Dios. Y una persona que en el ministerio en alguna manera esté relacionado, participando en Hollywood, mire, la verdad que no está muy bien el asunto. Hay un problema. Y es como el que le pasó a Sansón, que puso su mirada en la de la mujer filistea, ¿verdad? Otro aspecto que quiero tocar es que, conforme a la historia, algunos dirán, bueno, por eso sucedió en el tiempo de los jueces. El llamado a servirle al Señor como israelita, había una ley, habían unos mandamientos, pero no podemos mirar de esa manera, porque
Cuando leemos en nuestro tiempo la iglesia, nuestro periodo de la gracia, esta dispensación de la gracia, podemos encontrar que Pablo en el segundo libro de Corintios, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, era clara, del verso 14 en adelante, que el hombre no debe hacer, el hombre de Dios, no debe de hacer yugo desigual. Es decir, no debe de buscar en las tinieblas entre los pecadores una compañera, sobre todo ahora que él es luz, ¿verdad? Él debe de buscar la guianza de Dios para que Dios entre en medio del pueblo, la iglesia, ¿verdad? Él poniendo primero su vista, no en el exterior, en las apariencias, en la figura, no, sino en el corazón que está entregado a Dios. También la palabra de Dios, Pablo escribiendo a los Efesios, ¿verdad? Y la Apocalipsis capítulo 19 habla de que nosotros, la iglesia, somos la novia de Cristo. Estamos comprometidos con el Señor. Estamos comprometidos porque un día estaremos y seremos parte de una boda. Y todos los miembros del cuerpo de Cristo son parte de esa novia. Hemos sido rescatados del mundo. Hemos sido separados para Dios. Hemos sido llenados del Espíritu Santo. Ahora tenemos poder, muchas cualidades y atributos como los tuvo Sansón, ¿verdad? Que era separado de Dios. La iglesia es separada para Dios. La iglesia tiene poder, está llena de sus dones, está llena de prodigios y milagros llevados a cabo a través del Espíritu Santo. Amén. Así que la iglesia de Cristo, la autoridad en nosotros, cuando miramos la iglesia, somos cada uno de nosotros un Sansón dentro del pueblo de Dios, porque tenemos ese llamado, tenemos ese Espíritu de Dios, tenemos ese compromiso, hemos sido separados. Sansón demostró unas hazañas increíbles, de que esa fuerza que había en él era sobrenatural. Sansón mató a un león en una ocasión, rompió las puertas de una ciudad, y no estamos hablando de las puertas como la suya o las mías en el hogar, no, estamos hablando de la entrada de una ciudad, y la arrancó con todas sus columnas y las cargó por un espacio de distancia grande a través de una montaña, mire, por una montaña, y también con una quijada de una asna mató a 1000 filisteos. Y usted dice, wow, qué poder Dios derramó, cómo usó a este hombre, ¿verdad? De qué manera está usando a Sansón. Algo que sobresale también en la vida, en la historia de este hombre, ¿verdad? Es de que él se veía un hombre sencillo. Él se veía un hombre común y corriente, como nosotros, ¿verdad? Que somos llamados en humildad, en mansedumbre, a obedecer, a servirle a Dios, a vivir para Él. Y vemos que Sansón en su vida, como que él no cuestionaba la autoridad de Dios. El problema en la vida de Sansón era que él en momentos decidía servirse conforme al placer de él, conforme a su deseo. No de que Dios le tuviera a él unas restricciones de que él no pudiera tener una vida, ¿verdad? Sabemos que el voto nazareo lo excluía del matrimonio, lo excluía él de beber ciertos tipos de bebidas como la sidra, y también el mantenerse una dieta de no comer nada inmundo, porque esas eran restricciones del voto nazareo. Pero en lo que era en cuestión de caminar, a dónde iba, con quién conversaba, con quién tenía estas amistades y relaciones, dependía de él. Pero que cuando tomamos esa libertad que Dios nos da y la llevamos a otro nivel, ahí es donde está el peligro. Pero nunca falta la voz de Dios que nos habla, nunca falta la voz de Dios que nos redarguye, que nos llama la atención. El problema es que callamos sinceramente, porque en alguna manera nos place, lo deseamos, nos llama la atención, y ahí es donde estamos llamados,
¿verdad? En dónde está nuestra relación con Dios. ¿Dónde estamos nosotros en nuestra amistad con Dios? En la oración, en la lectura de la palabra, en la búsqueda de nuestro espíritu, el crecimiento en nuestra fe, esa madurez con Dios. Ve, porque mientras más crecemos y maduramos en nuestra relación con Dios, pues esa fortaleza que Él nos da, ese espíritu en nosotros que proviene de Él, el espíritu de la resurrección, ¿verdad? Que levantó a Jesucristo de entre los muertos, amén, que venció la cruz y venció el pecado, venció el poder satánico que mora en nosotros, amén, que nos capacita, nos llena de ese poder para vencer la tentación, para vencer la persecución, para vencer las acusaciones, para vencer la burla y concentrarnos y mantener nuestra vida, nuestra vista enfocada en el Señor. Así que yo continuaré más adelante y paso nuevamente la mesa a mi compañera. Sabe que espiritualizando un poco en este voto nazareo, dice la palabra que era, ¿verdad?, un voto donde ellos se consagraban para Dios, se separaban para Dios, mantenían una relación con Dios, y eso no difiere de nosotros. Nosotros también, ¿verdad?, cuando hemos aceptado a Jesús como Salvador, también es una parte de responsabilidad de nosotros, ¿verdad?, el separarnos para Dios de las cosas del mundo, de los placeres del mundo, el consagrarnos para Dios. No podemos estar, como se dice, en las dos aguas, ¿verdad? Entre semana pues me complazco con todas las cosas que me ofrece el mundo, y el domingo entonces voy para la iglesia y me consagro y jugamos de esa manera. Y sabe que es un riesgo hacer eso. Y es lo que vemos, ¿verdad?, que pasó en la vida de Sansón. Tal vez lo tomó muy a la ligera. La palabra nos narra, ¿verdad?, que a través de las mujeres con que él se involucró, dice la palabra que ellas insistían, lloraban, le decían palabras con que no me amas de verdad, no me quieres, porque si me quisieras, porque si me amaras, me revelaras cuál es tu secreto o cómo tú obtienes las cosas. Y finalmente pues Sansón cedió, ¿verdad? La palabra dice que cedió, y cedió para su ruina de su propia vida. Sabe que así es el pecado para con nosotros, ¿verdad? Llega de una manera, llega de otra, y si nosotros no nos fortalecemos en Dios, si nosotros no nos mantenemos en esa firmeza a la que la palabra nos llama, ¿verdad? Porque la Biblia nos llama, dice, a hacer morir todo lo terrenal en nosotros, todo lo carnal, todos esos deseos carnales que puedan haber en nosotros, que nos pueden llevar a una ruina, ¿sabe? Primeramente espiritual, y desde luego que repercute en nuestro diario vivir, porque a veces, sabe que a Satanás en algunos cuentos, en alguna película, algo, lo ponen como un personaje tan chusco y como divertido y como, en fin, tantas cosas, pero la realidad es que no. La palabra, ¿verdad?, lo compara, ¿verdad?, como un león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Y sabe que si algo no tiene misericordia, es el enemigo para con nosotros, ¿verdad? Él siempre busca el hacernos caer, y cuando ya lo logró, nos pone ahí como su burla, como su chiste, ¿verdad? Y es lamentable lo que pasa en nuestras vidas cuando nosotros damos lado al enemigo. Desafortunadamente en la vida de Sansón, la palabra del Señor dice que cuando él reveló, ¿verdad?, cuál era el secreto que le daba a él la fuerza, vino el enemigo, dice, que usó a esta mujer, ¿verdad?, llamada Dalila. Y cuando le quitaron su cabello, ¿verdad?, porque pues era un símbolo, ¿verdad?, de su fuerza. No es que su cabello largo era lo que le daba la fuerza, sino la palabra del Señor dice que era el Espíritu de Dios que venía sobre de él y le daba toda esa fortaleza.
Lo mismo para con nosotros, ¿verdad? Ahora cada uno de nosotros, dice la palabra, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Que el Espíritu Santo dice que nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros, ¿verdad?, tenemos esa capacidad para nosotros, el poder vencer cual sea la tentación que llegue a nuestra vida, de la manera que se presente a nuestra vida, ¿verdad? Poder reprender al enemigo. La palabra del Señor dice que Dios ha puesto en nosotros, dice, un espíritu de poder, ¿verdad? Él ha puesto en nosotros a su Espíritu Santo, dice, un espíritu de poder, de amor y dominio propio, ¿verdad? Entonces nosotros podemos, con la ayuda de Dios, vencer cual sea la tentación que llegue a nuestra vida, para no ser un juguete de Satanás. Lamentablemente la palabra nos narra, ¿verdad?, en la vida de Sansón, que acabó, dice, siendo burla para los filisteos. Lo agarraron como una diversión. Fíjese qué terrible, ¿verdad? Porque el enemigo así es, el enemigo no tiene compasión. El único que tiene compasión y misericordia del ser humano, aunque a veces le fallamos, es Dios. Pero el enemigo no la tiene con uno. El enemigo, cuando logró su propósito, ¿verdad?, nos exhibirá y lo que menos tendrá es misericordia. La palabra del Señor dice que a Sansón le sacaron sus ojos y lo agarraron, dice, en la cárcel, y ahí lo pusieron a que estuviera moliendo. Y cuando ellos tenían sus cultos a su Dios, ¿verdad?, dice la palabra que lo agarraban ahí como escarnio a Sansón. Y qué triste, ¿verdad?, que luego de nosotros tener ese poder tan maravilloso de Dios, acabemos de esa manera, siendo un juguete para Satanás, ¿verdad?, siendo una diversión, siendo un señalamiento para él, el cómo nos tiene. Desafortunadamente así es la vida en muchas personas, ¿verdad?, que no pudieron decir un no hacia una tentación, un no hacia algún vicio, un no hacia alguna oferta que les hayan hecho, y desafortunadamente destruyeron su vida. Sabe que me llamaba mucho la atención estas palabras de un escritor, dice, de apellido Mackintosh. Dice que las faldas de Dalila resultaron ser más fuertes que el corazón de Sansón. Lo que 1000 filisteos no pudieron hacer fue logrado por la influencia tramposa de una sola mujer. Y sabe que no todos los amigos son sinceros, ni todo el que se nos acerca es sincero, menos, ¿verdad?, si viene con esa influencia del mundo. Sabemos que no todo el que se acerca a uno viene con una intención sana, ¿verdad?, y más en un asunto de relación amorosa. Vemos cómo hay gente que lamentablemente ha destruido su vida. Lamentablemente lo que en algún momento él pensó que estaba haciendo una decisión para toda la vida, desafortunadamente no fue así. Y es por eso, ¿verdad?, que es tan importante el que nosotros siempre le pidamos esa dirección a Dios, ¿verdad? Más para aquellas personas los jóvenes, ¿verdad?, que están en esa etapa de buscar una relación amorosa para un futuro matrimonio, ¿verdad? Si algo se desea en el corazón es que sea una unión, ¿verdad?, en la que Dios bendiga y que sea como se dice, para toda la vida. Ese es el mayor deseo, pero solamente lo lograremos, ¿verdad?, si ponemos a Dios, ¿verdad?, en esa decisión, si le pedimos a Dios la dirección en esa decisión. De lo contrario, nos va a pasar como Sansón, ¿verdad?, que se dejó ir nada más por su agrado personal. La palabra del Señor dice que cuando vio él la mujer, dice, le agradó, ¿verdad?, y no vio más allá, simplemente el poder, él, su gusto, su placer. Y a veces pues pagamos caros, ¿verdad?, ciertas decisiones. Amén, amén. Comparta la plataforma, amados, estamos agradecidos. Quiero pedir disculpas porque hubo una pequeña interrupción y nuestro hijo está estudiando. Él está en la computadora haciendo unos estudios, porque se acerca su examen y él tuvo que atender también la puerta porque tuvimos una visita. Pero gracias a Dios todo es bueno, todo es bueno. Damos gracias a Dios y sabemos que algunos hermanos
estudian en instituto, otros también visitan a los hermanos que no llegaron a la congregación el domingo. El lunes es un día ocupado también en el ministerio y sabemos que estarán compartiendo la plataforma más adelante. Fíjense lo que dice, siguiendo el tema ahora, lo que dice Pablo en 2 de Corintios 6, dice: ¿qué asociación tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué armonía Cristo con Belial? ¿Verdad? Belial es un nombre antiguo al que se describe a Satanás. Es un título también de Satanás. ¿O qué falta el creyente con los incrédulos? Algo que vemos en nuestros días que no todo el mundo reconoce y otros tampoco quieren tocar el tema o no hablan al respecto porque no quieren, ¿verdad?, que hagan roces, ¿verdad? Entendemos eso. Otros pues no quieren, según ellos, ofender, ¿verdad? Pero tenemos que hablar de ciertas cosas porque es la iglesia de Cristo. La iglesia le pertenece a Cristo, no le pertenece a ningún hombre. Nosotros todos somos siervos de Dios y un día todos tendremos que dar cuenta de ello, de cada alma al Señor, ¿verdad? Y algo que tenemos que ver es que en nuestros días se está amando más dentro de ciertos lugares, organizaciones, se habla más del amor al dinero que del amor a Dios. Se llega a un lugar con la visión en el corazón de que, hoy yo voy a ofrendar 1,000 para que el Señor me dé 10,000. Y esa no es motivación, ¿verdad? Nosotros debemos siempre reunirnos porque queremos reconocer a nuestro Dios, todo lo que Él ha hecho por nosotros. En medio de las pruebas y en medio de las victorias, nuestras reuniones deben ser con el propósito de derramarnos en alabanza, en darle gloria y honra a Dios que se la merece toda, en no hacer un negocio con Él, porque ya el negocio que se tenía que hacer, Él lo llevó a cabo en una cruz donde nos sanó a través de su llaga, en donde pagó el precio por nuestros pecados y desobediencias a través del castigo que Él recibió, no solamente en la cruz, pero antes de la cruz, ¿verdad? El Señor ya pagó todo el precio. Nosotros no tenemos que pagarle nada al Señor para que nos bendiga. Toda la salvación es ahora gratuita y todo el beneficio de ese sacrificio es nuestro. Y puedo mencionar cientos de beneficios que vienen con la salvación. Entonces traigo esto como tema porque miramos al mundo y en nuestros días es como que no solamente se ha mirado al mundo, sino que se está imitando al mundo dentro de organizaciones. Yo sé que hay lugares que no usan el título de iglesia, pero no viven para Cristo. Son lugares de apostasía, son lugares contrarios a la palabra de Dios. Hay lugares donde, ¿verdad?, el matrimonio del mismo sexo es honrado como si fuera un matrimonio entre un hombre y una mujer. Y sabemos que la palabra de Dios es clara en dónde estamos nosotros en la palabra de Dios en lo que es referente a la santidad, ¿verdad? Esas perversiones sexuales que la palabra de Dios condena aún en el Nuevo Testamento. Así que nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado como lo tuvo Sansón, que en un tiempo le estuvo sirviendo al Señor, pero luego se apartó. No podemos hacer eso. Caminar con nuestra voluntad, caminar a nuestros placeres. El Señor está a las puertas y viene pronto y ese es el propósito de nuestra plataforma. Llevar un mensaje de que las almas vengan a Cristo, llevar una palabra, un consejo, una enseñanza de la misma, de que nos mantengamos fieles al Señor. Porque este camino, aunque tiene espinas, está lleno de glorias, amén, de alabanzas, de honra al Señor. Es el camino más hermoso que podemos vivir comparado a todo lo que el mundo ofrece. La verdad más pequeña de la palabra de Dios es mucho más grande que la mentira más grande que pueda traer un enemigo. Y eso debe de quedarse grabado en nuestros corazones, ¿verdad? De que lo que sucedió en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, dice Pablo escribiendo a los Corintios, que fue escrito, ¿verdad?, para que nosotros, ¿verdad?, como un recordatorio de lo que ellos vivieron, de las experiencias que ellos vivieron,
¿verdad? Las vueltas en el desierto, el que perecieron en el desierto, las idolatrías por las cuales perecieron, ¿verdad? El abandono, el adulterio contra Dios por la idolatría, pero fueron escritas para que nosotros no cometamos el error que ellos cometieron. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, hay una iglesia llamada La Odisea, que se creía grande y rica, pero el Señor dijo, estás desnuda, así dice la palabra del Señor, eres que desnuda, eres pobre. Y le mandó a que se lavara sus ojos con colirio para que viera. La declara una iglesia que no es fría ni caliente, pero tibia, y tibia la vomitará de sus manos. Es decir, nosotros estamos llamados a vivir para Cristo, no para nuestros deseos o como nosotros opinamos o creemos, porque eso fue lo que hizo Sansón. También nosotros estamos llamados, ¿verdad?, a trabajar para ganar almas. ¿Y cómo trabajamos? Nuestro comportamiento santo, nuestro vocabulario santo, nuestra manera de vestir santa, ¿verdad? Donde quiera que vamos, estamos llamados a ser sal, ¿verdad? No somos azúcar para complacer y para darle sabor a las personas, no. Eso que se encargue el Señor cuando lo restaure, ¿verdad? Él les pone un énfasis, pero no nosotros. Nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Estoy agradecido por los hermanos que están en la plataforma con nosotros. Puedo ver a nuestra hermana Margaret Fuente. Dios les bendiga por su apoyo y respaldo. Sé que hay otros más en la plataforma, pero mi vista no me da para poder ver los nombres, pero estaremos reconociendo a cada uno. El tiempo se nos está acabando y le voy a entregar esta parte nuevamente a mi compañera Rod. Dentro de las advertencias, ¿verdad? En la vida de Sansón encontramos que ya en su último instante de vida él pide una oportunidad. Y sabe que hay una expresión muy coloquial que dicen que el tiempo no perdona y el tiempo pasa. Y desafortunadamente a veces tuvimos toda una vida, ¿verdad?, para poderla poner al servicio de Dios, y lo cual a veces no lo hacemos. Y vemos cómo Sansón, ¿verdad?, en un instante ya próximo a su muerte le pide a Dios una oportunidad más. Una oportunidad más, dice, para vengar. ¿Sabe que me llama la atención la expresión que él dice? No dice para vengar a Israel, para vengar, no, dice él, para vengar la cuestión de mis ojos, porque quedó ciego, ¿verdad? Le sacaron los ojos, y él pide una oportunidad, y dice que murió él, en esa oportunidad que él pidió, también él murió. Y sabe que lamentablemente así nos pasa a nosotros los seres humanos. A veces como deseáramos una nueva oportunidad y nosotros decimos, si la vida, si Dios me diera esa oportunidad, yo cambiaría mi comportamiento, yo haría diferente las cosas, me gustaría regresar el tiempo para corregir. La verdad es que a veces ya no se puede, ¿verdad? Ya no se puede, pero en el presente podemos determinar muchas cosas. Tal vez ya no podemos regresar para atrás y corregir lo que hayamos hecho mal, pero en el presente podemos determinar muchas cosas. Desafortunadamente en la vida de Sansón, otro dato tan curioso que me llama la atención al finalizar sus días es que dice que murieron más en ese instante que los que él pudo haber matado durante toda su vida. ¿Y sabe por qué me llama la atención? Porque digo, Sansón nació desde un principio con un propósito divino, ¿verdad? Y a veces por estar envuelto en sus placeres, tal vez se olvidó, ¿verdad? Por estar envuelto en su complacencia, o lo puso al lado, ¿verdad? Porque el propósito de todo eso era libertar a Israel, libertar de ese pueblo que los esclavizaba, que los oprimía, ¿verdad? Que los hacía pasar los malos ratos. Pero desafortunadamente vemos que a veces nuestro comportamiento humano es así, ¿verdad? A veces cuando ya vemos casi todo perdido, entonces decimos, ay Señor, dame la oportunidad de poder corregir las cosas. A veces se puede, pero a veces ya no, ¿verdad? A veces solamente nos queda el lamento, a veces solamente nos queda el lamentar lo que no logramos, lo que no alcanzamos, lo que no hicimos.
Y por eso es importante, ¿sabe? El que nosotros recapacitemos en la palabra del Señor, en el que analicemos, ¿verdad? Cada historia bíblica, el mensaje que nos quiere transmitir. La palabra del Señor dice que todo esto, mire, lo que encontramos en la Biblia es, dice, para un ejemplo nuestro, ¿verdad? Que nosotros nos miremos en ellos, nuestro comportamiento, cómo va, nuestras decisiones. ¿Realmente estoy poniendo a Dios en primer lugar? ¿Realmente Dios es mi prioridad? O estoy como muchos personajes en la Biblia, ¿verdad? En dos aguas, a veces tibio, a veces caliente, a veces punto medio. Pero la palabra del Señor, ¿verdad? Si algo nos demanda, la Biblia es una entrega total, ¿verdad? Con Dios no podemos jugar, ¿verdad? Con Dios no podemos estar a medias tintas, como dice. Fíjese que suena fuerte esa expresión cuando Dios dice, te vomitaré de mi boca. Y si usted analiza esa expresión de vómito, la verdad que es terrible. Yo sé que algunos hemos tenido esa mala experiencia de poder vomitar cuando algo no nos cayó bien, cuando algo nos supo desagradable, o el cuerpo, ¿verdad? Sintió que lo que entró no lo va a digerir y lo echa para afuera. Y aparte que es de un aspecto feo, el vómito, es de un olor tan desagradable. Yes. Imagínese que así nos compara Dios en nuestra tibieza espiritual. Dios nos compara que somos desagradables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pudiendo estar entregados totalmente a su presencia, a su búsqueda, nosotros lo tomamos a la ligera, nosotros lo tomamos muy en poco, ¿verdad? Y que no nos pase como Sansón y muchas otras historias más en la Biblia, que desafortunadamente pusieron a Dios a un lado y pagaron grandes consecuencias. Amén. Amén, amén. Estamos por terminar ya en unos minutos. Déjenos su petición, estaremos orando por ella, pero antes del final o al final del programa estaremos orando por cada uno, por nuestros hermanos en Cristo, el pueblo del Señor alrededor de las naciones. Sansón, fíjese qué pregunta en momentos se ha traído en discusión cuando hablamos de este personaje, ¿verdad? En estudios, en congregaciones y también en conferencias se ha podido tomar la oportunidad de hablar. Y lo que voy a señalar ahora, respaldando lo que comentara mi compañera Rodi, sobre el final de la vida de este hombre. ¿Fue salvo Sansón o murió sin salvación Sansón? Algunos se han preguntado eso. Ahora, vamos a analizar un poquito, ¿verdad? Porque no tenemos mucho tiempo, pero tocaremos versos de la palabra del Señor y usted puede ir al libro de Hebreos, ese libro de esa carta de los Hebreos que escribió, creemos, el apóstol Pablo, ¿verdad? En el capítulo 11, lo que conocemos como ese salón de la fama de los hombres de la fe. Hay una lista de hombres de fe que menciona el capítulo 11 de esa carta de los Hebreos, y del capítulo 32 al 34 hace mención de algunos de esos jueces que llevaron a cabo proezas, que fueron fortalecidos, hicieron maravillosos, actos maravillosos, y uno de ellos que se menciona es Sansón. Y usted se pregunta y dice, bueno, pues si Sansón no fue salvo, ¿cómo es que el escritor, el exégeta de esa carta, lo coloca por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, lo coloca ahí, en el salón de la fama de esas testigos, que así comienza ese capítulo 11, esa nube de testigos que tenemos alrededor nuestro, ¿verdad? Que vencieron, ¿verdad? Que derribaron fortaleza, dividieron mar Rojo, ¿verdad? Río Jordán, que tumbaron murallas como el pueblo, como las de Jericó. Y en ese repertorio de nombres, de hombres y mujeres de fe, está Sansón. Entonces, cuando miramos esos versos del libro, ¿verdad? De los jueces, en ese capítulo
16, ya al final de la vida de Sansón, pues ¿qué está diciendo Sansón? Señor, dame una oportunidad más. Dame el privilegio de pelear una batalla más. ¿Verdad? Él no expresa todo lo que hay en su corazón. Pero como juez, ¿quién de nosotros, aunque estuviera en el piso y con el corazón, usted en el Señor, Señor, yo sé que yo puedo ganar esta batalla si tú me das la fuerza, porque las fuerzas provienen de ti. No es el hombre. Señor, yo sé que si tú me das la fuerza, yo seré victorioso en esta batalla. ¿Cuántos hombres y mujeres a través de los años de Dios se han visto en momentos como que están derrotados? ¿Pero qué? Ahí es donde el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades y nos restaura, nos levanta. Mira, nos salen como las alas del águila, ese plumaje de nuevo, y nos eleva a lo más alto, nos renueva las fuerzas como las del búfalo. Y Sansón le pide al Señor, déjame pelear una última batalla en tu nombre. ¿Verdad? Analizamos esto, ¿verdad? La salvación no es por nuestras obras. La salvación es por lo que Cristo llevó a cabo en el madero. Podemos tropezar, podemos resbalar, podemos fallar, podemos cometer tantos errores, pero Cristo, a través de su sacrificio y su sangre derramada, que nos limpia de toda inmundicia e iniquidad, Él es el que nos rescató, el que nos amó, el que nos limpió, el que nos, como dice la palabra, el que nos hizo aptos para el reino de Dios. Porque es por sus méritos, no por los nuestros. Ahora nosotros, Él pone en nosotros el hacer como el sentir de su santa voluntad. Y para aquellos que ahora vivimos en Cristo, que por esta gracia hemos sido llamados, todas las cosas nos obran para bien, ve, porque no es el resultado de un error el que nos define a nosotros, sino que es la gracia del Señor que nos levanta, la que da testimonio de quiénes somos nosotros. Y nosotros somos hijos de Dios. Y para terminar y concluirle, antes de entregarle la parte a mi compañera, fíjese, en nuestros días sucedió un evento, lo cual llamamos, o las naciones han llamado histórico, y esta nación ha llamado histórico. Y es de que el Medio Oriente se ha unido a un tratado de paz con Palestina, con los palestinos y Israel. Conocemos la historia que ahora mismo que estamos hablando de Sansón, esa franja de Gaza en la antigüedad ha sido siempre el hogar de los antiguos enemigos del pueblo de Dios y con los que Sansón tuvo que enfrentar por 20 años los filisteos. Entonces, este tratado de paz que se ha firmado, nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Bíblicamente, ¿dónde se encuentra esto? ¿Qué es lo que nosotros vemos bíblicamente que se cumple con este tratado de paz? Estamos esperando el sonar de la trompeta. Y esto es un recordatorio no solamente para mis hermanos, obreros y ministros y evangelistas del Señor, pero sabemos que hay muchos pueblos que se está conformando porque fueron al templo, o porque fuimos a la iglesia, o porque me bauticé en la iglesia, o porque yo fui un ministro, o porque yo fui un maestro, o porque yo tuve el privilegio de trabajar con la juventud, ¿verdad? Hay muchas almas que se han retenido, se han apartado y están mirando desde una pantalla de un televisor y se están entreteniendo al que yo soy cristiano, pero no soy parte de la iglesia porque me quedo en casa, ¿verdad? Y si yo en casa no soy miembro de ningún cuerpo de Cristo, sí, yo podré decir que amo al Señor y el Señor me puede tomar en cuenta, pero ¿qué estoy haciendo como miembro? Cuando no estoy en un templo congregado
cantando, adorando al Señor junto con mis hermanos, ¿verdad? ¿Qué bien soy yo? ¿O qué bien? ¿O qué provecho tengo para la congregación? ¿O qué puedo estar haciendo para beneficio de una congregación si me estoy quedando en casa, habiendo tanto trabajo que hacer, ¿verdad? Entre damas, caballeros, jóvenes, ¿verdad? ¿Cuánto trabajo hay dentro de un templo? Buscar hermanos, llamar almas, ir a los hospitales, ¿verdad? Ir a los hogares, ¿verdad, hermanos? Estamos en tiempo donde usted debe reconocer de que la tibieza no es nada bueno. Y métase en el fuego, métase en la unción, métase en el Espíritu de Dios, métase en la palabra, métase en la oración y congréguese. Mire, levante, mire, doble esas rodillas paralizadas y vuelva al templo, vuelva a la casa del Señor. Así que Dios te bendiga y entrego la parte para la oración final. Amén, pues como siempre, ¿verdad? Y aprendiendo de esta porción bíblica, vimos, ¿verdad?, que las fuerzas no dependían del cabello de Sansón. Las fuerzas provenían del Santo Espíritu de Dios, lo mismo que nosotros, ¿sabe? Toda fuerza proviene del Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros, reposa en nosotros y que nos ayuda diariamente a vencer y a pelear cual fuera nuestra lucha en la que estemos. Solamente Dios lo sabe, ¿verdad? Lo que cada uno de nosotros pueda estar viviendo. Solamente Dios conoce nuestro corazón, solo Dios conoce hasta dónde pueden estar nuestros ánimos, solamente Dios sabe hasta dónde creemos que a lo mejor ya no podemos más, el Señor lo sabe. Pero qué maravilloso es saber que podemos contar con Él a través de su Espíritu Santo. Amén. Y vamos a orar, ¿verdad? Por todos aquellos. Yo sé que a lo largo de la semana se nos acercan personas pidiendo oración. Dios conoce la necesidad de cada uno de ellos. Sabe que en toda necesidad nosotros deseáramos humanamente que Dios nos responda de acuerdo a como nosotros creemos que es lo mejor, ¿verdad? Eso es lo que nosotros pensamos a veces. Pero a veces la respuesta de Dios no se parece en nada a lo que nosotros pedimos. Y pedimos al Señor, ¿verdad?, que cual sea la respuesta de Dios, el Señor nos dé también, ¿verdad?, esa aceptación. Que si el Señor nos dijo que no, también podamos aceptarlo con humildad y que eso no sea un motivo, ¿verdad?, para poner distancia para con Dios. Amén. Amén. Padre maravilloso, te damos gracias, soberano Dios. Eterno Jesús, gracias por todo lo que tú nos permites, Señor. Aleluya. Gracias por cada vida, Padre, aleluya, que respalda este programa, sabe, Señor. Gracias, sabe, Señor, por cada vida, Padre Celestial, que nos escucha, Señor bendito, porque no es a nosotros, es a tu palabra, Señor. Pero te presentamos las diferentes necesidades, Señor, tú las conoces, Padre, las diferentes situaciones en tu pueblo, en la vida de tus hijos, Señor. Solamente tú sabes, Padre Celestial, aquel que ya no tiene ninguna fuerza, Señor, aquel que cree humanamente que se acabaron las fuerzas, oh Dios, aquel Padre que tal vez está dudando en seguir confiando en ti, Señor, pero poderoso eres tú, Señor, para guardar nuestra caída, dice tu palabra. Poderoso eres tú para socorrernos, Señor. Poderoso eres tú, Padre Celestial, para levantarnos, Señor. Aun cuando ya no tengamos ni una fuerza, dice tu palabra, tú vienes con tu mano poderosa para socorrernos, para ayudarnos, para bendecirnos, Padre. Te pedimos, Señor, por las diferentes necesidades, Señor. Tú las conoces por nombre, Señor mío, y alrededor del mundo tú conoces las diferentes situaciones en la vida de aquellos que claman a ti, oh Dios, que gimen, Padre, por una respuesta, por una solución, por una necesidad, oh Dios, por sanidad en sus vidas, Señor, que tu mano poderosa sea sobre de ellos, Señor. Que a través del proceso también te podamos glorificar, Señor. Que a través de las diferentes situaciones también, Señor, reconozcamos que tú eres Dios sobre nuestras vidas, Señor. Te pedimos por la vida de nuestros hermanos, Señor, en el lugar donde ellos se encuentren, Padre, tu mano poderosa sea ministrando, Señor, tu mano poderosa sea socorriendo, oh Dios eterno. Te lo ponemos en tus manos preciosas, Señor Jesús. Amén y amén. Amén.
Rodi López Vázquez, Valentín Reyes López, Valentín Reyes. Nos gozamos en esta noche, les decimos Dios les bendiga y hasta pronto. Amén, Próxima amén. semana, lunes, si no, nos vemos en el cielo. Amén. Dios les bendiga.